El grande, Rubén. ¿De dónde estamos? En la gran librería Rubén. Encima le hago propaganda, vení. Ese que está ahí, es tremendo ese. Este es mi librero número uno. Mi librero número uno. Yo lo adoro mucho. No lo saques tanto porque es medio feucho. Tiene cara de larguirucho. Este libro es tremendo, tremendo. Un nazi tremendo que caminaba en el parque, contaba la cantidad de pasos y iba haciendo, medía eso en relación a un viaje al mundo, por el mundo. Un libro tétrico, perverso como poco, pero interesantísimo. En fin, no estamos para hablar de eso. Quien está detrás de cámara es una persona que adoro. Una persona que adoro. Si las películas que hace me gustan, hablamos y apoyamos. Cuando no, se lo decimos. Y se da cuenta además. Pero Los días posibles, trilogía de la ternura me parece muy hermosa, de una gran austeridad, pero esa austeridad tiene por consecuencia una gran profundidad. Profundidad en los vínculos humanos y pensar los vínculos humanos y amorosos más allá de la genitalidad. Es decir, algo completamente fuera de la norma, pero al mismo tiempo con otras reglas, las reglas secretas de la vida humana, que la ternura es lo mejor que le puede pasar a nuestros vínculos. Y de eso va esta película, que la pueden ver y que vamos a hablar ahora con él. Dejo Rubén libros, dejo todo esto y hago como que empiece y que él me lo voy a encontrar en un ratito ahí afuera. ¿Será así? Veremos. Muy buenas, Rodrigo. Buenas. Te veo lector de los libros de Rubén. Acá estamos frente a Rubén. ¿Solés comprar acá? A veces sí. Sí. Bueno, Además filmamos acá todo, así que es una... ¿Qué filmaron acá? Ah, la película. Filmamos escenas de Sobre las nubes de Maru Aparicio. Totalmente, que leen. Que leen, una escena muy linda, recomendada para todos los que están Me viendo. acuerdo que le hice la entrevista a Maru acá. Sí, por eso. Empezamos como estoy con esta con vos. Sí, de hecho paramos ahí armamos la base de producción, un quilombo, bueno, todas las cosas. Fue muy lindo. Y acá terminamos rodaje, creo también. ¿Vos estabas ese día? Yo estaba el día, vine a filmar para el cinematógrafo como ahora estoy haciendo con vos. Que eso también habla de un poco de tu doble función, ¿no? Sos un director de cine, fuiste uno de los 3 cineastas que hicieron de alguna manera, no el puntapié inicial, pero es el momento donde se reconoce que algo está pasando en el cine en Córdoba. Me refiero al Invierno de los Raros. Sí. Pero también sos productor. Sí. ¿Cuántas películas has producido? Lo que pasa es que yo soy productor también de todas las películas que fui director, que hasta ahora son 6. Y bueno, por fuera de esas películas y alrededor, entre cortos y largos, otras 10, o sea que pueden ser unas 15, 16 hasta ahora que he producido. ¿Todas de Córdoba? Todas de Córdoba, por ahora sí. O sea, la mayoría de directores y directoras cordobeses, salvo Paula Markovich también es una directora de Córdoba. ¿Ángeles? No, en Cuadros en la Oscuridad, y fuimos coproductores, pero bueno, Paula es cordobesa también. Por así supuesto. Que pasa que era una estructura más de coproducción con México y todo. ¿Y a Aparicio fuiste en...? Yo en Sobre las Nubes estuve en el equipo de producción, hicimos jefatura de producción con Ana Pontes y a partir de ahí, bueno, ya en las cosas indefinidas ya fuimos los productores de Maru, somos ahora los productores
de la nueva peli de Maru que está en postproducción y el próximo proyecto que viene también. De eso no puedo hablar. No podemos hablar, de eso no se puede decir nada. Pero bueno, va bien esa película. Vamos bien, vamos contentos y bien. Pero hablemos de tus películas, que son bastante diferentes entre sí, ¿no? Uno piensa en El invierno de los raros, Siete perros, Venecia, 3, y algunas cosas se repiten, otras no. Las diferencias en general son formales. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta película nueva son ciertas decisiones formales, me refiero a los días posibles. Después me gustaría que profundizáramos un poco en la idea de la trilogía de la ternura. ¿Por qué una trilogía y por qué una palabra que no estaría justamente de moda, que es la ternura? Entonces, me llamó la atención, te decía, de los días posibles, ciertas decisiones de puesta en escena. Planos largos, planos fijos. A menudo hay escenas filmadas a cierta distancia. Y en vez de hablar de qué es la película, me gustaría hablar cómo es la película en este inicio. ¿Por qué ese modo de filmar? Bueno, que a mí me parece un hallazgo, ¿no? Estamos en la zona cerca donde estamos empieza. cerca, falta todavía unas cuadritas, vamos. ¿Qué tengo que doblar? Para allá. Donde se encuentran los personajes, pero. Ahí vamos a empezar a hablar de qué es la película. ¿Qué es la película? Pero para mí hay algo que condiciona mucho en el deseo por ahí de hacer una película o seguir haciendo película en este contexto tan difícil que estamos atravesando, ¿no? Con un Inca prácticamente ausente y con muchas dificultades para producir. Y cómo lograr seguir filmando. Básicamente el año pasado yo quería hacer una película que no pasara el año sin filmar. Tenía un proyecto que había escrito hace ya varios años que era bastante similar a lo que es la película Los días posibles, esta primera parte. Lo agarré, lo retomé, lo actualicé, pero cuando tuve que pensar cómo hacerla siempre estaba pensando un poco algo más parecido al tercero, que es la película, mi segunda película, que fue la respuesta un poco al invierno de los raros, que fue una película más grande, con estructura, con muchos personajes. Y también el tercero fue algo muy personal para mí, porque fue una película como que de alguna manera pude contar un poco más quién era o qué deseaba y demás. Entonces, bueno, hubo algo ahí que en esta circunstancia de crisis, y paradójicamente después de haber hecho una peli muy grande, más grande como Salvaje, que es una peli que hice, que ahora está en Amazon, una peli más con elementos de género y demás, después de eso, como que volver a algo mucho más sintético, mucho más simple y mucho más que tenga que ver más con vínculos humanos, con relaciones humanas. Conociéndote a vos, es una película que tiene más que ver con tu sensibilidad, ¿no? No en cuanto a eventualmente en cuanto a las elecciones sexuales de los personajes, que eso ahora vamos a hablar, sino por la humanidad de los personajes. Bueno, es que eso es lo que un poco fue... Que Salvaje pareciera no estar por ahí. Claro, fue como la más rara, la más diferente, hay como una película mucho más oscura y un poco también buscar conectar en este momento con otra sensibilidad que tiene que ver más con el encuentro entre las personas, y eso después supongo que vamos a hablar un poco más sobre esto de la ternura, pero bueno, un poco esta cuestión formal de la película tiene que ver con las limitaciones de poder hacer una película en poco tiempo y también con una elección concreta de estar un poco percibiendo el tiempo de las situaciones con cierta distancia y no condicionando tanto la mirada del espectador o quien está ahí un poco observando esa situación. La idea es plantear como un punto de vista donde se contempla una situación y donde el tiempo presente se instala. Eso es algo que a mí sí me interesaba mucho. ¿Esto te referís por los planos largos? Sí, los planos largos y el tiempo sostenido y que no haya tanto montaje interno en las escenas es lo que a mí me interesaba, como para que uno tenga que bancar un poco la situación y lo que pasa en tiempo real. Ese era un objetivo que tenía y que ya en el tercero también lo había indagado un poco. Pero el tercero era una película que la distancia respecto de los personajes era más cercana. Sí. Acá me llama la atención es o sea, hay escenas que son importantes desde el punto de vista dramático, y sin embargo la cámara permanece con cierta lejanía, ostensible, y me parece un hallazgo que filmes eso de ese modo, ¿no? Sí, la idea de un poco hay algo que juega los días posibles para mí que tiene que ver con la relación al tiempo, el paso del tiempo, al tiempo que pasa entre los personajes y por ahí esa cercanía y esa distancia que tiene que ver más con esa sensación de uno
encontrándose con alguien después de tanto tiempo y sentir por ahí que puede ser un completo desconocido y al mismo tiempo volver a retomar una afectividad que parece que estaba olvidada, ¿no? Y de repente esa ida y vuelta entre encuentro y reencuentro, me parece, por ahí jugamos un poco con esa idea formal. Pero sobre todo me gusta esto de proponer un plano, un momentito visual, digamos, con una distancia que el espectador pueda como buscar dentro de eso, escuchar y estar y relajarse en ese estar, digamos, que es difícil a veces, ¿no? En los ritmos de las escenas poder lograr eso, pero bueno, eso buscábamos. Tampoco hay... yo me acuerdo que El invierno de los raros, la música era constante o había una idea bastante pronunciada de sonido musical. Y acá también hay una suerte de austeridad en ese sentido, que te quería preguntar sobre eso, porque es una película que la austeridad para mí es su virtud estética. Entonces, preguntarte un poco sobre eso. Sí, la decisión, tanto como la idea era, viste, no condicionar la mirada de la gente con los planos, digamos, o el montaje interno, tampoco comentar mucho sonoramente las escenas, que lo que a uno le pase con los personajes sea un poco lo que a cada persona le suceda, ¿no? Y no un poco condicionarlo con una música, con un acento. Ese es un poco el planteo también en todos los sentidos. Digo, es muy austera la película, es muy sintética, es muy poco pretenciosa también de lo técnico y lo formal, es como muy seca en ese sentido. Sin embargo, creo porque el objetivo también es un poco conectar con las conversaciones y con el encuentro de los personajes y con los pequeños gestos que un poco van conteniendo las situaciones y hablando de quiénes son ellos y de lo que pasa entre ellos. Creo que mientras uno quizás más limpia las escenas y más austeras las deja, digamos, más resaltan los pequeños gestos de comunicación entre las personas, ¿viste? Los pequeños, las miradas, lo que se dicen, el peso de las palabras, ¿no? Como cae al peso de algunas palabras cuando uno conversa, que si hubiera música, que si hubiera un primer plano, que si uno como, bueno, hace acentos en otras cosas, un poco... Claro, el tema de la música, como el cambio de escala de plano, muchas veces lo que hace es acentuar y hacer que no solamente el público sea guiado, sino que ya implica una forma de interpretar lo que está mirando. Exacto. La película es libre en ese sentido, y a mí me parece que eso es una cosa absolutamente interesante como concepto general, que es lo que ordena la película en cierta medida. ¿Estamos lejos de donde está? No, estamos acá. Mira, Robert. A ver. ¿Dónde es? Acá. Acá. El Mariano está... ¿Dónde está sentado él? Acá. ¿Dónde? Acá, mira. Se sienta acá o acá, yo no me acuerdo porque las cosas cambian. ¿Está acá? Él está mirando, está fumando, no sé qué. Y el otro está allá. Es que es hecho con un poco más de distancia que lo real, porque en el cine hacemos eso, que siempre engañamos todo y mentimos las cosas. Bueno, y Martín está acá, un poco repartiendo los volantes y todo esto, y ahí se miran y se hacen. Y ahí empieza todo. Bueno, en un ratito diremos de qué va la cosa. acá vengo. Y acá estaría vendiendo. Y ahí estaría vendiendo, y acá te tendría que abrazar y así. Abracémonos. Gracias, Roger. Bueno, hablemos un poco de esto. Es un encuentro de dos hombres que habían alguna vez sido amantes y que se han dejado de ver por largos años, más de 20, ¿no? Uh-huh. Y es el reencuentro. El problema es que este reencuentro primero demuestra que el deseo no es una cuestión de tiempo. O sea, el tiempo del deseo no es el tiempo de nuestros tiempos.
pero uno de los problemas que suscita este reencuentro es que uno de ellos está casado. Y está bien casado, está contento con eso. Y tiene una hija. Entonces este es, digamos, el panorama del conflicto. Ahora hablemos de ese reencuentro, acá. ¿Por qué acá? ¿Por qué el reencuentro? Y algo que me parece que la película establece, que es una distinción no de clase, porque son de la misma clase, pero sí de estatus social. ¿Por qué elegiste esa asimetría económica? Un poco la idea de que estos personajes hubieran tenido una vida diferente en esos años que no se ven, ¿no? Para que ese reencuentro tenga un peso no solo en la distancia temporal, sino también en el estado de sus vidas, ¿no? Pero después, escuchándolos hablar, uno se da cuenta que esa distancia que tienen también en términos de estatus social también no es necesariamente una condición trágica para alguno de los personajes, sino que tiene que ver con elecciones de vida que son distintas, con formas de vivir la vida y demás. Es un personaje que se autodefine como un poco más libre, ¿no? Que un poco más decide conscientemente vivir un poco por fuera del sistema o del consumo que establece la sociedad en la que vivimos, o las lógicas del consumo, y otro personaje que quizás se amoldó un poco más al deber ser de la estructura de la sociedad, ¿no? Al pensar en tener una casa, un auto, una familia y demás. Y el otro un poco todo lo contrario. Es algo bastante básico, pero que un poco habla de esas elecciones que por ahí tenemos en la vida y que van haciendo la vida distinta, ¿no? Entonces, me pareció siempre que mientras estos personajes tuvieran como ese recorrido distinto, era más fuerte también el encuentro, no solo por el tiempo, sino por poder mostrar la vida un poco de cada uno. Lo que tiene la película es como un espejo, en el sentido que la mitad de la película es en el entorno de uno de ellos y la segunda mitad es en el entorno del otro, algo bien pragmático, bien claro, y eso hace como que un poco vivamos como espectadores la vida de uno y la vida de otro. Hay un momento que me gusta muchísimo, que es el momento... Esperá, voy a pasar acá que hay mucha música. Mucha música que nos da ganas de bailar. Entonces... Baila un poco, baila un poco. Oh, te olvidé lo que me haces hacer. Esto es porque ya nos tenemos confianza, entonces bueno, ahí yo puedo muy hacer bien, esto. muy bien. Aparte, vos me has visto bailar en una película. Yo te he visto bailar. Mejor ni hablemos de eso, porque es bueno. Momento de gran vergüenza. Tengo material. Tengo la cinta, Gonzalito, así decir. Tengo mucho material. Cualquier cosa se comunican conmigo y podemos extorsionar al señor. Extorsionarme muy fácilmente. Bueno, vayamos un poco a lo que te decía recién. Hay una escena que me encanta, que es, digamos, es el segundo momento de la película. Está el encuentro, y del encuentro van a un bar. Uh-huh. ¿Qué manía esta de ponerlos, ¿no? Filmar, y de hecho filmar en la peatonal de Córdoba no es tan fácil, no crean que es fácil. Cambió por una cuadra, las cuadras de allá. Todos los que hemos filmado en la peatonal sabemos lo difícil que es, así que bueno, pasa esto todo el tiempo. Te iba a decir, me gusta mucho la segunda escena, que ellos van a un bar. Y ahí hay algo que haces que me parece fantástico. La cámara está en el interior del bar. Es un bar que permite filmar desde adentro, con la puerta como referencia de entrada. Los personajes llegan, se sientan y todo sigue. Es una escena larga. Larga. Y eso implica una cantidad de problemas. Problemas de continuidad, problemas de luz, problemas de texto. Y la escena es muy buena. Entonces, también, algo hayas dicho de eso, pero contame de cómo se trabaja una escena así. O sea, ¿por qué la decidiste de esa manera? ¿Por qué ese bar? ¿Por qué esperás a los personajes que entren? El bar, bueno, nos gustaba un poco la estética de ese bar, nos parecía que tenía que ver con el universo del personaje de Martín, este personaje que es un poco más libre, un poco más, que vive un poco por fuera de las lógicas del deber ser, digamos, un tipo que puede desayunarse una cerveza sin problema y siendo un lunes a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, era un bar que tenía que ver con eso. También yo estaba muy interesado en que estos personajes se reencontraran y se viera y se sintiera alrededor de ellos como el mundo seguía como si nada. Y eso es algo que para mí tiene que ver con la lógica de este mundo, un poco el momento en el que vivimos, donde por ahí, viste, la vorágine del día a día, las obligaciones y lo que hacemos todo el tiempo nos lleva puestos, y a veces quería que se sintiera todo el tiempo como esa contraste entre ellos,
que se encontraron y que se detenían, sobre todo en relación al personaje de Mariano, que es el más funcional al sistema, y cómo detenidos ahí, alrededor de ellos, el mundo seguía, ¿no? Seguía girando. Entonces, en esa escena, como vos decís, ¿viste? Pasa gente, pasan autos, todo el tiempo ves el caos que hay alrededor de ellos y ellos detenidos un poco a pesar de eso, digamos. Y eso era algo que me interesaba. Y después, la película en general la trabajamos en base a un tratamiento, a una idea de bloques narrativos de lo que tenía que pasar, pero nunca tuvimos diálogos escritos. Nunca ¿no? No. Y esto es algo que yo también ya había trabajado en el tercero, que trabajé en algunas escenas del invierno, que trabajé en algunas escenas de Siete Perros, y al día de hoy siento que los mejores resultados que tengo en términos de actuación y de esto que te digo, de instalar el tiempo presente en una escena, fue de esa manera. Entonces, como que realmente ahora... la cuestión de los diálogos no se nota improvisación, más allá de que no es una improvisación estricta, ¿no? Claro, no. Hay una guía. Hay una pauta, hay una guía, sabemos más o menos, sabemos el perfil de los personajes, sabemos desde dónde hay que ir, a dónde hay que llegar, sabemos de qué cosas hay que hablar, todo eso lo vamos pautando, está establecido en el texto que yo escribo, pero después sobre eso, bueno, siempre actores y actrices un poco aportan a la funcionalidad de la escena y a la dinámica. Me imagino que para Machín debe haber sido extraño eso, ¿no? Un poco, pero en realidad cuando filmó con Siete Perros es como algo que de base, viste, te obliga un poco a una improvisación constante, porque esos perros que teníamos ahí no eran perros adiestrados, entonces eran perros que todo el tiempo le estaban dando material y que no sabía. Pero eso hace que el actor y la actriz te obliga siempre a estar ahí. Claro. Vos no sabes lo que el otro te va a responder o cómo te va a decir el texto. Entonces estás muy orgánico ahí. A mí eso me funcionó y es algo que, bueno, en estas películas, como que medio, que es las tres películas que quiero hacer y que forman parte de esta trilogía, medio que la dinámica va a ser esa de trabajo, de diseño de producción y de forma de laburo va a ser esa. ¿Salen muchas veces por día? Y yo mínimo 2 veces por día lo saco. Claro. Sí, porque si no, viste, ellos necesitan gastar energía. Sí. Me interesa el momento en que hay la irrupción de un material filmado en VHS, ni siquiera, es un material roto, sospecho de la década del 90. Sí, muy viejito. ¿De dónde sale ese material? En realidad, la idea de la película, como te decía al principio, esta idea de esta película la tenía escrita hace como, no sé, 10 años. Incluso era algo que iba a hacer después del tercero, por eso quizás tenía formalmente también mucho más que ver con el tercero que con cosas que hice después. En su momento no la hice, se la había mandado a estos mismos actores para hacerla y no la hicimos, por suerte, porque creo que pasaron 10 años más y esa distancia que hay entre ellos, el tiempo que pasó nos ayudó a todos, les ayudó a ellos, me ayudó a mí como director para poder hacer esta película. Pero nosotros somos amigos desde la adolescencia con los chicos, con Mariano y con Martín, y tenía yo este material de archivo. Entonces, claro, pues es genial, funciona. Sabíamos que había algo ahí potencial para meter en la película y que se construyera algo del vínculo de ellos y poder verlos a ellos realmente 25 años más chicos dentro de la película en un vínculo cercano. Es como nos parecía muy poderoso y siempre estuvo la idea de fraccionar la película, dividir la película, que en un momento hubiera aparezca como estos materiales, ¿no?, del pasado, con sus rostros jóvenes, con sus cuerpos jóvenes, con momentitos que relatan una época particular, ¿no?, que tiene que ver con los 90, como decías vos, y bueno, cosas que hacíamos los adolescentes / jóvenes en esa época, y con pequeños, no sé, debe durar 3, 4 minutitos la secuencia. Es larga. Pero bueno, es como que construye algo de un estar ahí también, que habla de esa distancia temporal. Te quería preguntar algo que es para mí, nos quedan unos 3, 4 minutos, pero me gustaría indagar sobre, en relación al título, Los días posibles. Porque si hay algo que a mí me resulta fascinante de la película, es el momento en donde aquel que no lo ha visto y que la mujer de este personaje conoce su existencia, se encuentran y van a la casa, y en vez de suscitarse una suerte de escenas de celo, desconfianza, sin decir mucho,
hay una especie de que lo posible es que podrían vivir los tres con la hija. ¿Eso es algo que te parece que es una interpretación de mi parte, que es ajustada a algo que la película de alguna manera envía como signos posibles? Para mí sí, para mí en Los días posibles habla de esas posibilidades, habla de posibilidades también de un modo de estar y de convivir en este mundo, en este momento. No sé si yo personalmente lo pensé tanto en relación a la posibilidad de que vivan todos juntos, pero podría ser una posibilidad, pero sí lo pienso en la posibilidad de cómo la película muestra cómo este personaje femenino, sabiendo la situación, en lugar de generar este tipo de reacciones que uno esperaría, tiene una actitud mucho más comprensiva con la situación, mucho más amable, como más allá de las contradicciones que pueda sentir con el personaje, que hay pequeños signos en pequeñas escenitas que dan esa sensación. Sin embargo, lo que elige ella y lo que elige la película y lo que elijo yo a través de esta historia un poco es ampliar esas posibilidades y contenernos de alguna manera un poco más amorosa. Y ahí bien tiene que ver esto con el título de La ternura también. Ternura. Y pensar, yo ya tengo pensadas las otras dos historias que van a ser historias distintas. No con los personajes mismos. No son los mismos personajes, la segunda ya está escrita, quiero ver si la filmo ahora a fin de año, pero todas tienen un poco que ver con esto, ¿no? Con poner en cuestión cómo podemos encontrarnos en este momento donde en este mundo uno dice, no sé, uno se plantea todo, ¿qué podemos hacer, no? En un mundo que está envuelto en guerras, en un mundo que está envuelto en hambre, en un mundo en donde cada vez parecemos estar más desconectados, ¿no? Como para mí Los días posibles también tienen que ver con esos encuentros, con esas formas de vincularnos a través de la ternura y entendiendo la ternura como ese encuentro, con esa comprensión, como esa escucha, con esa consideración, con ese cuidado del otro, ¿no? Y creo que en esos pequeños gestos donde podemos encontrarnos y cuidarnos está la posibilidad de en lo que tenemos más inmediato poder ser un poco mejor. Y básicamente las películas van a plantear eso como una filosofía quizás de un modo de estar en este mundo, nada más. Una tarde, las nubes empezaron a llegar. Como era temprano todavía, las primeras eran grandes y muy blancas, con los bordes festoneados en ondas, y cuando pasaban demasiado bajas, su propia sombra las oscurecía en la cara inferior, visible desde la tierra. Teníamos la esperanza de verlas ennegrecerse, y partiendo desde el horizonte, en una masa gris, bizarra e interminable, cubrir al poco rato el cielo entero y derramarse en lluvia. Pero durante 2 días, deshilachadas y mudas, desfilaban en el cielo y desaparecían detrás de nosotros en algún punto a nuestras espaldas de un horizonte ya recorrido. Según las horas del día, cambiaban de forma y de color, y sobre todo flotaban a velocidades diferentes, como si el viento, cuya ausencia se padecía tanto a ras de tierra, abundara allá arriba.